¿Qué es algo que te sucedió que te hizo cuestionar la realidad? Esta es una pregunta de Reddit y voy a leer en primera persona lo que contó alguien. Tengo curiosidad por saber si a alguien más le ha pasado esto. Hace años mi entonces esposa y yo nos encontrábamos con la misma mujer todo el tiempo. Y me refiero a todos los lugares a los que íbamos. Esto continuó durante aproximadamente un año. Íbamos al supermercado, ella estaba allí de compras. Íbamos al Starbucks, ella estaba justo sentada detrás de nosotros. Paseábamos por un centro comercial, ella pasaba junto a nosotros caminando en la otra dirección. Íbamos al cine, estaba detrás de nosotros en la fila para comprar palomitas. El encuentro más espeluznante fue mientras conducía por la autopista. Mi esposa miró al auto junto a nosotros y gritó. Sí, era ella. Siempre estaba sola, nunca hablaba con nosotros y siempre hacía contacto visual. Ella tenía una apariencia única, era muy alta, delgada y tenía la piel muy tirante en la cara. Era inusual que bromeáramos diciendo que estábamos siendo estudiados por un extraterrestre. Fue un problema grave en la Matrix. ¿Qué cosa te ha pasado espeluznante que te ha hecho cuestionar la realidad? Esta es una pregunta de Reddit y voy a leer en primera persona lo que contó alguien. Cuando tenía aproximadamente 12 años y aún vivía en la casa de mis padres, me despertaba por la madrugada en medio de la noche para ir a orinar. Una noche que me levanté para ir al baño, escuché una fiesta en el piso de abajo. Risas, música, el sonido de los vasos chocando entre sí para un brindis. Pensé que era raro que mis padres invitaran amigos tan tarde y no me lo hubieran dicho, pero decidí ir a ver quién estaba allí. Abrí la puerta de la cocina y todo el piso de abajo estaba completamente oscuro y silencioso, sin siquiera un televisor encendido. Estaba completamente confundido, pero la extrañeza de la situación no se registró, así que nunca se lo dije a nadie. Años y años más tarde, le mencioné esto a mi papá, y él me dijo que también había escuchado a ellos. En el pasado hubo un bar público en la casa. Hacía más de 150 años. Supongo que algunos clientes decidieron pasar el rato allí por la eternidad. Hackers, ¿qué les hizo salirse de un dispositivo inmediatamente? Esto es una pregunta de Reddit y voy a leer en primera persona lo que contestó alguien. Hace un par de años estaba muy metido en reactivar viejas cuentas de Hotmail y usarlas para iniciar sesión en Facebook. No sé por qué lo hice, una combinación de aburrimiento y mucho tiempo libre. Me sentía muy hacker por lo menos. Ocasionalmente te topas con cosas que desearías nunca haber visto. Una vez di con el Facebook de un chico y muy rápido me di cuenta de que estaba inactivo desde hacía mucho tiempo, como si entraras en una casa abandonada. Muchas notificaciones y mensajes no leídos. En los mensajes había una chica que había estado tratando de contactarlo. Lo primero que pensé es que se trataba de una acosadora. Tal vez una ex traumada. No quiero entrar en detalles, porque incluso para mí siento que me metí en cosas muy privadas. Mayormente ella se ponía a contarle sobre su día a día y ocasionalmente le rogaba que volviera. De repente se ponía muy rara diciéndole que a veces lo sentía en el aire. Resulta que el tipo había fallecido, y la gente tiene formas raras de afrontarlo. Dejé este hábito después de eso. La misteriosa desaparición de Asha Degree. Asha nació el 5 de agosto de 1990 y vivía con sus padres y su hermano en Shelby, Carolina del Norte. Compartía habitación con su hermano llamado O'Brien, que era mayor que ella. Se dice que los padres de Asha eran muy protectores y muy estrictos con sus hijos. No les dejaban ver mucho la televisión, no tenían ordenadores, etc. Asha tenía 10 años en el momento de los hechos. Fue en febrero del año 2000. El día 12 de febrero Asha tenía un partido de básquet. La sacaron del partido por una falta y en ese momento se puso muy triste y muy mal. Pero luego se puso bien y volvieron todos a casa y ya Asha estaba bien en ese momento. El 13 de febrero ella y su hermano se fueron a casa de su tía para ir a la iglesia y también estuvieron con su abuela. El 14 de febrero Asha y su hermano estaban en casa y sobre las 8 de la noche Asha se fue a dormir. Ese día en la zona donde vivían hubo un choque entre dos coches y eso afectó a la electricidad, así que no tenían luz. El padre de Asha en ese momento estaba trabajando en turno de noche. Una vez se fueron a dormir, el padre llegó sobre las 12:30 de la noche. Miró en la habitación de sus hijos y todo estaba bien. La electricidad ya había vuelto y su padre se fue a dormir junto a su madre. Según explican, el padre fue a dormir a las 2:30 de la madrugada. A mitad de la noche el hermano de Asha se despertó, se fue al baño y volvió a la cama. Un rato después escuchó un sonido en la cama de Asha, como el colchón moviéndose, pero pensó que su hermana simplemente se había dado la vuelta y se durmió de nuevo. La mañana del 14 de febrero la madre de Asha se despierta a las 5:45 de la mañana. Entró en la habitación de sus hijos para levantarlos para ir a la escuela, pero entonces vio que Asha no estaba en su cama. Despertó a su padre y llamaron a todo el mundo para ver si estaba en algún sitio, pero nadie sabía nada de ella. Dentro de la casa vieron que faltaba la mochila de Asha y faltaban algunas prendas de ropa. Así que llegaron a la conclusión de que quizá Asha planeó irse. Pero los padres dijeron que no tenía sentido,
porque no había motivo para que se fuera y aparte tenía 10 años. El caso apareció por los medios y salieron 2 testigos. Dijeron haberla visto entre las 3:30 y las 4:15 de la madrugada, caminando por esta ruta, por la carretera sola. Unos días después, los perros policía siguieron su pista hasta un cobertizo. Preguntaron a la dueña del cobertizo y ella dijo que el 15 de febrero recordaba haber encontrado un lápiz, un boli y cosas así en su cobertizo. También papeles de caramelos que coincidían con los caramelos que el padre de Asha le dio. A los padres de Asha los sometieron a un test de polígrafo porque se convirtieron en sospechosos. El padre lo pasó, pero los resultados del test de la madre nunca se publicaron. Otra teoría es la del secuestro. Alguien la secuestró mientras andaba por esa carretera. Meses después, el 3 de agosto de 2001, encontraron a 41 kilómetros del cobertizo una mochila. Dentro de esta mochila había el nombre de Asha en un papel y un número de teléfono, pero no se supo nada más. En 2016 salió información de otro testigo. Este decía que Asha se subió en un coche mientras caminaba por esa ruta. Todavía la siguen buscando, y así es como se vería más o menos ahora. Ella es Blanche y no te creerás lo que su madre le hizo. Blanche era parte de una familia noble de Francia, pero un día misteriosamente desapareció. 25 años después de su desaparición, la policía recibió una carta anónima, y entonces descubrieron lo que había pasado con Blanche. Antes de que Blanche desapareciera, ella se había enamorado de un abogado que no era tan rico como la familia, así que la madre de Blanche idealizó un terrible plan. Encerró a su hija Blanche en el ático de la casa durante 25 años. Esta foto es cómo se encontró a Blanche cuando fue liberada en 1901. Durante todo ese tiempo, toda la familia de Blanche había fingido su desaparición. Cuando Blanche fue rescatada, había desarrollado muchísimos desórdenes mentales, incluyendo esquizofrenia. Tuvo que pasar el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. Historia con un familiar psicópata de una seguidora. La cosa es que mi hermano me da mucho miedo porque hace cosas extrañas. Cuando yo era niña, él se sentaba encima de mí y me dejaba sin aire. Según él lo hacía jugando. Pero me acuerdo mucho de una vez, que yo estaba incluso llorando sin respirar y él cada vez hacía más presión. Esa vez, de tanto que me moví, logré gritarle a mi mamá y ella lo detuvo. Sin embargo, no era lo único que me hacía. También me tomaba del cuello y me apretaba. Me ponía contra la pared y me alzaba así agarrada del cuello. Pero mis papás nunca hicieron nada. No me creían o no le daban importancia. Él es más grande por 5 años. Después crecimos y pues cabe señalar que todo el tiempo él me reclamaba que yo le había robado la atención de mis papás cuando nací. Me acuerdo que de adolescente me pidió hacerle un mandado, pero yo iba de salida y le dije que sí lo haría, pero de regreso, de hacer mis cosas, y se enojó. Entonces le dije que si quería le dejaba su dinero y lo hiciera él, pero me dijo que no, que fuera yo. Y pues cuando regresé había destruido mi cuarto y rayó en la pared "Soy una perra envidiosa, y siempre lo voy a ser". Yo tenía 17 años. Después se mudó a Canadá como un año y al volver regresó peor que antes. Dormía con cuchillos, era súper paranoico, decía que los militares hacían que él tuviera mala suerte y cada vez subió más de nivel. Una vez escuché cómo se levantó rápido de su cuarto y se dirigía al de mi mamá. Luego escuché a mi mamá gritar y me levanté a ayudarla. Él estaba sobre ella y ella, muy asustada, solo le dio su celular. Yo me acerqué a quitarlo de encima de ella, pero nunca olvidaré su cara. Se fue a una esquina y se quedó agarrándose las manos con la mirada perdida. Luego salió corriendo mientras yo abrazaba a mamá y se fue en calzones, sin zapatos, corriendo. Llegó a una gasolinera súper cercana y ahí lo encontramos. Lo más grave que pasó recientemente, pues comenzaba a amenazarnos a mi mamá y a mí. Me robaba mis cosas, se metía a mi cuarto, una vez rompió un vaso, desaparecían mis cosas, rompió mi chapa de la puerta y siempre decía que esas cosas pasaban solas. Mi mamá le mandaba mensajes diciendo que nos iba a matar cuando menos lo esperaríamos, que un día que durmiéramos se iba a vengar de lo que según él le hacemos. Hacía bombas molotov dentro de casa y las probaba en el patio para asustarnos. La última vez que lo vi tuve que llamar a la policía porque me agredió y me amenazó con cortarme la cabeza y hacerme carnitas. Es parte de la comida mexicana. Después de que la policía se lo llevó, yo no supe nada de él, pero un amigo me dijo que lo vio cerca de donde yo me mudé. Lo más feo es que yo siempre les dije a mis papás. Él tenía problemas y necesitaba ayuda profesional, pero nunca me hicieron caso. Hackers se han confesado cosas que hicieron. Esto lo contó alguien en Reddit y voy a leerlo en primera persona. Aprendí a programar por mi cuenta en la escuela. No hice hackeos malignos en la escuela, pero me encantaban las bromas. Una era un script simple que cuando alguien en el salón de las computadoras intentaba cerrar la sesión, mostraba un mensaje de ¿estás seguro que desea formatear? Se eliminarán todos los datos, ¿sí o no? Luego, cuando presionaban no, el botón cambiaba así, y luego aparecía formateando. Sin embargo, mi truco más malvado fue contra un acosador de la escuela que solía robar las cosas de todos, pero no podíamos probar que era él, así que traje 3 discos a la escuela en mi mochila, y me jacté de que tenía
el último juego de Star Wars en esos discos. Luego dejé mi mochila completamente expuesta durante la clase de educación física. Sí, mi mochila estaba bastante robada para cuando regresé. La mochila todavía estaba allí, pero los discos duros y un chicle desaparecieron. De lo que no se dio cuenta hasta más tarde fue que yo había alterado cuidadosamente el segundo disco, lo rocié cuidadosamente con cabezas de fósforos aplastados por toda la cara, y luego lo pinté con un esmalte de uñas. Durante la instalación que hizo el chico del disco que tenía Star Wars, se le pidió que insertara el segundo disco, que luego giró y ¡fum! El disco se las arregló para destruir completamente la disquetera de su padre, y habría dado cualquier cosa por ver su cara cuando las llamas salieron disparadas de la disquetera. La mejor parte es que no podía hacer nada sin admitir que era un ladrón.